Dicen que hay momentos en la historia que no aparecen en los libros, pero que sin embargo cambian algo profundo, algo que no siempre se ve, pero que muchos sienten. Son esos momentos en los que la realidad se abre como un telón y deja entrever otra obra detrás del decorado. Era marzo de 1957. En los Estados Unidos de América, el miedo era una constante. Miedo a los soviéticos, miedo a la bomba, miedo a lo desconocido. Era la época en la que los niños hacían simulacros de ataque nuclear en los colegios, escondiéndose bajo los pupitres como si eso pudiera salvarlos de un infierno atómico. Los periódicos hablaban de espías. Las televisiones mostraban los rostros tensos de los líderes mundiales, y en las noches silenciosas no eran pocos los que levantaban la vista al cielo buscando algo o temiéndolo. Y entonces ocurrió. Un objeto descendió sin estruendo en una zona rural cercana a Alessandria, en el estado de Virginia. No fue una explosión ni una nave deslumbrante con luces de colores. Fue algo sereno, preciso, como quien ya ha hecho ese viaje muchas veces. Del interior de aquel artefacto, según los relatos, emergió un hombre, alto, de complexión fuerte, vestido con un traje ceñido de apariencia metálica, con rostro sereno y mirada profunda, como si atravesara el tiempo y supiera más de lo que nadie podría imaginar. No portaba armas, ni escudos ni insignias, solo un mensaje, solo una presencia. No venía en son de guerra, ni a exigir nada, solo venía en nombre del amor. Aquel hombre no fue detenido, ni interrogado con brutalidad, ni llevado a un laboratorio secreto como dictaría el guión de cualquier película americana. No, fue conducido directamente al corazón del poder, el Pentágono, y de allí a la mismísima Casa Blanca. Su nombre, según él mismo reveló, era Valiant Thor. Decía venir de Venus y aseguraba estar aquí para ayudar. ¿Ayudar? ¿A quién? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué desde Venus, un planeta abrasado por la ciencia oficial, pero que en tantas culturas antiguas se asocia a lo femenino, a lo amoroso, lo espiritual? El caso es que no llegó solo. Otros 3 seres lo acompañaban. Según ciertos testimonios, Dawn, Jill y Tanilla, todos de apariencia humana, casi perfectos, casi demasiado hermosos, como si fuesen la versión original de nosotros mismos antes de caer en la densidad. Y así comenzó uno de los episodios más enigmáticos y ocultos de la historia contemporánea. Un capítulo que no encontrarás en las enciclopedias ni en los noticiarios, pero que, como todo lo importante, se transmitió de boca en boca, de alma en alma, hasta llegar aquí. ¿Quién era realmente Valiant Thor? ¿Un extraterrestre? ¿Un avatar espiritual? ¿Un agente encubierto de otra dimensión? ¿O simplemente un espejo en el que la humanidad se negó a mirar? Lo que vino después, te aseguro que no fue menos extraño, porque a veces lo más increíble no es que alguien diga venir de otro mundo,
sino lo que nos ofrece y cómo reaccionamos cuando lo hace. Y esa, amigo oyente, es la historia que hoy te voy a contar. ¿Escuchas los misterios de la historia? El hombre que cayó a la tierra. Con este que os habla, Eloy López. No hay fotografía oficial, ni huella dactilar registrada, ni acta de nacimiento o pasaporte. Y sin embargo, hay quien jura haberle visto. Hay quien asegura haber hablado con él, incluso haberlo tocado. Y no hablamos de un granjero perdido en algún pueblo olvidado, no. Hablamos de hombres con trajes, con placas, con acceso al corazón del poder. Hombres como el doctor Frank E. Strange, ministro evangélico, criminólogo, ufólogo y, según él mismo, amigo personal de Valiant Thor. Thor, que así se hacía llamar, tenía una presencia que desarmaba. Según Strange, era alto, de cabello castaño claro, con unos ojos que no se parecían a los nuestros, aunque no podía explicar por qué. Vestía siempre un mono de una sola pieza, ajustado, iridiscente, como hecho de un material que aún hoy no sabríamos fabricar. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, su voz era cálida, sin acento reconocible, como si estuviera hecha más de vibración que de sonido. No usaba palabras complejas ni términos técnicos, y sin embargo transmitía conocimiento, como si hablara directamente al alma. Aseguraba proceder de un lugar que muchos consideran inhabitable, Venus, pero no el Venus físico y abrasador de los libros de astronomía, sino de otro plano de existencia, una dimensión paralela o una versión más sutil del mismo planeta. Allí, decía, vivía una civilización avanzada, pacífica, espiritualmente evolucionada, que observaba a la humanidad con compasión y con preocupación. Venía como emisario, como puente, como recordatorio de algo que habíamos olvidado. Según su relato, él y su equipo llegaron con una misión clara: ofrecer ayuda a la Tierra, no para invadir, ni para manipular, ni para imponer, sino para ofrecer tecnología médica avanzada, energía limpia y limitada, alimentos sintetizados que podrían erradicar el hambre y, sobre todo, un mensaje de unión, de paz, de redención. Pero eso sí, todo eso solo tenía sentido si el ser humano estaba dispuesto a renunciar a la guerra y a su carrera autodestructiva. Aquí ya empezamos a ver las grietas de nuestra condición. Valiant Thor y su equipo fueron alojados durante un tiempo indeterminado dentro del propio Pentágono. Allí mantuvieron reuniones con miembros del gobierno, científicos, militares y personal de inteligencia. Pero lo más llamativo del testimonio de Strange es su afirmación de que el propio presidente Eisenhower y su vicepresidente Richard Nixon fueron informados directamente y tuvieron contacto con este ser. Y entonces surge la gran pregunta: si todo esto ocurrió realmente, ¿por qué no lo sabemos? ¿Por qué nunca llegó a los medios? ¿Y por qué
si su oferta era tan noble, fue rechazada. Eso, querido oyente, lo abordaremos en el próximo punto, pero por ahora quédate con esta imagen. Un ser venido de otro mundo o de otro plano, caminando entre los pasillos del poder más oscuro de la tierra, ofreciendo sanación, verdad y avance espiritual, mientras los humanos, tan pequeños y tan orgullosos, debatían si aquello era una amenaza para su sistema, no para la humanidad, sino para su sistema. Si creemos a Strange, y aquí cada uno decidirá con qué parte de su alma o de su escepticismo escuchar esta historia, Valiant Thor no fue un visitante de paso, no fue un avistamiento fugaz ni una aparición en mitad del desierto. Fue recibido con honores. Fue conducido a una sala de alta seguridad en el Pentágono y allí, ni más ni menos, permaneció durante 3 años. 3 años. No escondido en un búnker, no diseccionado por científicos como en las películas, no expulsado como un farsante, sino invitado, custodiado y escuchado. Los informes no oficiales, porque oficiales, ya sabemos, no existen, aseguran que se le dio alojamiento en una instalación subterránea especial, que su tecnología no pudo ser replicada ni analizada, que su cuerpo no emitía radiación ni señal detectable y sin embargo no era completamente humano, que sus signos vitales no coincidían con ningún patrón médico conocido, que su corazón latía diferente. Y entonces llegó la reunión, o las reuniones, la parte más surrealista si se quiere, o la más poderosa si uno se atreve a mirar más allá. Valiant Thor había sido llevado al despacho oval, recibido por el presidente Eisenhower y el vicepresidente Nixon, no con cámaras ni flashes ni discursos, a puerta cerrada, bajo absoluto secreto. Y allí, según el testimonio del propio Strange, expuso su propuesta, una oferta que no parecía de este mundo. Tecnología para eliminar enfermedades sin necesidad de cirugía invasiva ni medicamentos agresivos. Sistemas de generación de energía limpia e ilimitada, sin combustibles fósiles, sin contaminación y sin dependencia económica. Métodos para producir alimentos con alta carga nutricional, en grandes cantidades, sin necesidad de sacrificar animales ni explotar tierras. Y sobre todo, un modelo espiritual y social basado en la cooperación, la paz, la empatía y la conciencia universal del alma. Eso sí, había una condición, una sola. La humanidad debía renunciar al desarrollo y uso de armas nucleares, porque según Thor, los efectos de la radiactividad no solo afectaban a la materia, sino también a la vibración del alma. Alteraban el tejido mismo del planeta y sus consecuencias trascendían esta dimensión. Y aquí, querido oyente, es donde la historia se vuelve profundamente humana y terriblemente triste, porque según ese relato, Eisenhower dudó, pidió tiempo, convocó comités, consultó a sus asesores y finalmente rechazó la oferta.
¿Por qué? Porque la maquinaria del poder, del control, del miedo y de la economía bélica no podía permitirse perder su fuente de dominio global. Porque desmantelar los arsenales atómicos no era solo un acto de buena voluntad, era un suicidio político, era entregar el cetro del mundo a un idealismo que los poderosos nunca han entendido. Y así, la propuesta de Valiant Thor fue silenciada, archivada, enterrada bajo montañas de clasificaciones top secret, y el hombre de Venus, aquel que ofrecía una nueva era, se convirtió en un huésped incómodo, demasiado brillante para un mundo de sombras. Aún así, no se fue de inmediato. Dicen que siguió allí, observando, hablando con quien quisiera escucharle, y quizá, solo quizá, sembrando en el corazón de algunos la semilla de lo posible. Aquí no hay efectos especiales, no hay explosiones, ni persecuciones, ni rayos láser. Lo que hay es una decisión silenciosa, un no tan contundente como invisible, porque si damos por bueno todo lo que nos cuenta el relato, la humanidad, o mejor dicho, quienes ostentan el poder en su nombre, rechazaron la oferta más generosa de su historia. Y no fue por falta de pruebas, ni por desconfianza científica, ni siquiera por medio real al contacto. Fue por algo mucho más antiguo, más enquistado, brutal: el apego al poder. La propuesta de Valiant Thor era hermosa, sí, pero subversiva. Una civilización entera, mucho más avanzada, ofrecía su ayuda incondicional a cambio de que renunciáramos a las armas, a la dominación, al conflicto. Y eso para algunos era el verdadero apocalipsis. Imagínate por un momento que los gobiernos del mundo aceptaban esa oferta. ¿Qué ocurriría? Los bancos que financian guerras dejarían de ser necesarios. Las farmacéuticas multimillonarias quedarían obsoletas. Las industrias energéticas, los lobbies armamentísticos, los programas secretos de defensa, todo se vendría abajo. Y eso, querido oyente, es algo que ningún imperio está dispuesto a permitir. Porque no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de control. Y el control, como bien saben quienes lo ejercen, solo puede mantenerse a través del miedo. Por eso, si crees esta historia, la negativa del gobierno no fue irracional, fue fríamente estratégica. Thor no era un enemigo, era un peligro sistemático, una amenaza a la pirámide entera del poder global. ¿Os suena de alguien similar hace más de 2000 años? Y ahí es donde surgen las preguntas más inquietantes. ¿Realmente fue Eisenhower quien decidió? ¿O hubo presiones desde otros niveles no oficiales? ¿Y si ya existían otros pactos con entidades menos benevolentes? Porque no son pocos los investigadores que afirman que años antes de Thor ya se había producido un acuerdo con otra raza no humana. Uno que no pedía paz, sino acceso a nuestros recursos, a nuestra genética, a nuestra voluntad,
Hablamos, por supuesto, de los famosos pactos secretos con los grises, y también en las versiones más oscuras de los reptilianos, seres que, según estas teorías, ofrecieron tecnología militar y acceso al conocimiento oculto a cambio de experimentación, manipulación y silencio. Si esto fuera cierto, y aquí cada uno decidirá cuánto está dispuesto a creer, entonces la negativa a Thor no fue por desconfianza, sino porque ya había otro trato en marcha. Y así, el ser que vino con un mensaje de amor fue dejado de lado, no por su aspecto ni por su origen, sino porque su propuesta exigía renunciar a lo que más atesoramos: el control, el ego y la supremacía. Quizá, como tantas veces en la historia, la humanidad no estaba preparada para salvarse, o quizá quienes toman las decisiones no quieren que lo estemos. Lo que trajo Thor, más allá de tecnología imposible o promesas de bienestar planetario, fue un mensaje. Y no un mensaje cualquiera, de esos que se repiten como eslóganes o se archivan en manuales de autoayuda. No, fue un mensaje que se clava, que perturba, que atraviesa como una luz serena en mitad del ruido. Un mensaje que no hablaba a los gobiernos, sino a las almas. Decía que no estamos solos y que nunca lo hemos estado, que hay civilizaciones enteras observando, esperando, confiando en que algún día demos el salto, que el universo no es una fría maquinaria de átomos y gravedad, sino una danza de conciencia, vibración y propósito. Valiant Thor, según Strange, hablaba de una energía superior que anima toda la existencia, una fuente de amor incondicional que los humanos llamamos Dios, pero que ellos conocían más allá de credos, sin necesidad de templos ni dogmas. Decía que el alma humana es eterna y que la materia solo es una fase del aprendizaje, que cada gesto de odio nos aleja de nuestra esencia y que cada acto de compasión, por mínimo que sea, nos acerca a nuestra verdadera naturaleza. Sus palabras no eran amenazas ni advertencias apocalípticas al estilo de Hollywood. No venía a imponer el miedo, sino a sembrar esperanza. Hablaba de la necesidad de elevar nuestra frecuencia, de limpiar nuestras emociones, de reconciliarnos con la tierra y entre nosotros. Decía que los grandes cambios no vendrían desde fuera, sino desde dentro, desde cada decisión, desde cada pensamiento que elegimos alimentar, desde cada instante en el que, en vez de competir, decidimos compartir. También advirtió, y esto es crucial, que el camino que estábamos tomando no tenía buen final, que la contaminación del planeta, la codicia institucionalizada, la deshumanización de la tecnología y la carrera armamentística estaban llevando a la humanidad a una fractura profunda. Pero aún estábamos a tiempo de elegir otra ruta, a tiempo de recordar quiénes somos. Y aquí es donde la cosa vibra con fuerza, porque muchos de los mensajes que se le atribuyen a Thor son casi calcados a los de los grandes avatares espirituales de la historia. Jesús, Buda, Krishna, incluso ciertos pasajes del libro de Urantia o los evangelios gnósticos. No hablaba en nombre de una religión,
sino de una verdad universal, la del amor como fuerza creadora, la de la unidad como meta evolutiva, la de la libertad interior como único camino hacia la plenitud. Y esto, lo creas o no, es lo más peligroso que puedes decir en un mundo programado para el miedo, porque un arma se puede controlar, un virus se puede contener, pero una conciencia despierta, eso no hay poder que lo frene. Por eso, aunque no se le expulsó a la fuerza, ni se le negó el hospedaje, ni se le maltrató, lo silenciaron. Lo dejaron hablar, sí, pero no dejaron que nadie escuchara. Dicen que un día, sin aviso, sin despedidas y sin informes ni ruedas de prensa, Valiant Thor se marchó. No hubo sirenas ni agitación en los pasillos del Pentágono, ni luces surcando el cielo. Simplemente dejó de estar, como si nunca hubiera llegado, o como si su estancia aquí hubiera sido solo un paréntesis silencioso en una historia que sigue latiendo entre líneas. Según el relato de Frank Strange, la partida fue tan serena como su llegada. En 1960, Thor decidió concluir su estancia en la Tierra. Se le ofrecieron más años de presencia, otros lugares, otras funciones, pero él sabía que su mensaje ya había sido entregado y que ahora quedaba en manos de quienes quisieran recogerlo, como si su visita no tuviera tanto que ver con convencer como con sembrar. ¿A dónde fue? ¿Volvió a Venus? Ese Venus invisible al ojo físico, pero vibrante en otro plano de realidad. ¿O simplemente se retiró a trabajar desde las sombras, infiltrado quizá en proyectos secretos o caminando entre nosotros como un maestro sin credenciales? Hay quienes dicen que nunca se fue, que adoptó otra identidad, que permanece en contacto con ciertos círculos espirituales o científicos elegidos y que sigue vigilando desde lejos, esperando ese punto de inflexión en el que la humanidad diga basta y se atreva por fin a elegir otra dirección. Otros afirman que forma parte de una federación galáctica que interviene en momentos críticos, no con armas ni con imposiciones, sino con pequeñas revelaciones, con sincronicidades, con sueños lúcidos que despiertan verdades dormidas. Y luego están los que sostienen que todo fue un montaje, que Strange se inventó la historia, que Thor nunca existió, que fue solo un símbolo, un arquetipo más del anhelo humano por contactar con algo más elevado. Pero lo cierto, y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, es que desde su partida el relato nunca ha desaparecido. Ha circulado como susurro entre investigadores, ha sido adaptado en novelas, ha inspirado películas, cómics, incluso conferencias esotéricas que lo tratan como una figura casi crística. Porque Valiant Thor no se ha ido del todo. Sigue apareciendo donde hay esperanza, donde alguien se atreve a imaginar que no estamos solos y que hay seres como nosotros, pero mejores, que aún creen en nuestra redención. Y eso, quizá, es lo que lo hace más real que cualquier otra prueba. Porque la historia de Valiant Thor no muere como una anécdota sin eco, se queda
como algo que vibra en el inconsciente colectivo, como una promesa susurrada desde las estrellas, una llamada que aún está por responder. Cuando uno escucha la historia de Valiant Thor por primera vez, lo más lógico es preguntarse: ¿y las pruebas? ¿Dónde están los documentos, las imágenes, las grabaciones, los informes? ¿Cómo es que un ser que vivió durante 3 años en el Pentágono puede simplemente desaparecer del mapa sin dejar rastro? Y aquí, como suele pasar con todo lo verdaderamente delicado, lo que encontramos no es un archivo abierto ni una confesión oficial, sino un rosario de pistas dispersas, de testimonios aislados, de fotografías sospechosamente nítidas o sospechosamente borrosas, de silencios administrativos que a veces dicen más que las palabras. Empecemos por el testimonio más citado, el de Frank E. Strange. Su libro Strange at the Pentagon es el eje central de toda esta historia. En él relata con detalle y solemnidad sus encuentros con Thor, las conversaciones mantenidas, las reacciones del personal militar y hasta ciertas anécdotas de tipo espiritual que parecen sacadas de una mezcla entre evangélico galáctico y diario místico. Muchos lo tildaron de excéntrico, de fantasioso, de fanático religioso con delirios de contacto. Pero otros, incluso dentro del propio entorno ufológico, señalaron algo importante. Strange nunca se enriqueció con esta historia, nunca se desdijo, nunca trató de adaptarla al gusto del público ni hacerla más comercial. La mantuvo igual hasta el final de sus días. ¿Mentira bien elaborada o verdad que nadie quiso escuchar? Luego están las fotos. Las más famosas muestran a un hombre alto, bien vestido, con rasgos nórdicos, de pie junto a un grupo de personas en lo que parece una convención o un acto oficial. Esa figura es identificada por los seguidores del caso como Valiant Thor. La imagen circula desde hace décadas y aunque no hay forma de verificar su autenticidad o su contexto real, no ha podido ser refutada del todo. Pero claro, en la era de la fotografía manipulada, eso no significa nada concluyente. Y sin embargo, algo curioso ocurre. No hay foto oficial que lo desmienta tampoco. Ningún desmentido rotundo por parte del gobierno. Solo un vacío. Un no habla. Un silencio institucional que muchos consideran la prueba más fuerte de todas. También están los testimonios secundarios, menos conocidos pero igualmente sugerentes. Antiguos empleados del Pentágono, asistentes a conferencias ufológicas, supuestos insiders que aseguran haber oído hablar de Thor en los pasillos, como un secreto incómodo del que no se debía hablar demasiado alto. Y aunque ninguno aporta documentos sólidos, todos coinciden en una cosa: había algo. Unos hablan de un visitante diplomático no identificado, otros de un acuerdo que no se concretó, y los más atrevidos de una presencia que desbordaba los sentidos, como si no pudiera ser captada del todo por nuestras limitadas percepciones humanas. A esto se suma la fascinación popular. El caso de Valiant Thor ha sido tema de documentales,
cómics, serie de misterio y hasta películas de culto como The Stranger at the Pentagon, un cortometraje que adapta el libro de Strange casi palabra por palabra. ¿Ficción? ¿Propaganda esotérica? ¿O un intento de disfrazar la verdad como entretenimiento? Y aquí es donde entra lo más interesante de todo, el olvido deliberado. Porque lo que no se niega, pero tampoco se confirma, queda en un limbo perfecto para el descrédito. Si el gobierno hubiera dicho «nunca existió», alguien habría salido a refutarlo. Pero al no decir nada, al no abrir ni cerrar esa puerta, condenan el caso al terreno del susurro, de lo marginal, de lo que nunca será noticia, pero tampoco se apaga del todo. Y eso, si lo piensas bien, es una estrategia magistral, porque así cada uno cree lo que quiere creer y el sistema sigue intacto. Valiant Thor no es solo un personaje en un relato ufológico, es un arquetipo. Es la encarnación de una idea que aparece una y otra vez a lo largo de toda la historia humana. La del ser que desciende del cielo para traer conocimiento, advertencia, sanación, y es rechazado por los hombres. La historia está plagada de ellos. Prometeo, que robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos y fue castigado. Quetzalcóatl, el dios sabio que prometió regresar y cuya imagen los aztecas confundieron con la llegada de los conquistadores. Jesús, que predicó el amor por encima de la ley y terminó en la cruz. Y ahora, en pleno siglo XX, aparece Thor. No el del martillo, sino el del mensaje. No un guerrero, sino un mensajero. No una amenaza, sino una posibilidad. Y como en todos los mitos, lo rechazamos. Porque ese es el drama eterno de la humanidad. Queremos ayuda, pero no transformación. Queremos milagros, pero no responsabilidad. Que nos salven, pero no soltar lo que nos esclaviza. Y Valiant Thor, con su traje metálico, su mirada compasiva y su acento de otro mundo, viene a recordarnos justo eso, que no estamos solos, que hay otros caminos, que el universo no es un páramo indiferente, sino un organismo consciente lleno de seres que ya han recorrido lo que nosotros apenas estamos empezando. Pero también viene a mostrarnos que si no cambiamos por dentro, ningún contacto servirá de nada. En ese sentido, Thor no es tanto un extraterrestre como un reflejo de lo que podríamos ser si despertáramos. Y eso lo hace peligroso, porque no amenaza con armas, sino con despertar conciencias. No viene a invadir, sino a inspirar. Y eso, en un mundo regido por el miedo, es una herejía mayor. Por eso, su figura ha quedado en los márgenes entre la creencia devota y el escepticismo burlón, demasiado elevada para los que solo miran el suelo, demasiado humana para los que esperan dioses con rayos en las manos, y demasiado simple para los que necesitan teorías complejas que expliquen por qué seguimos eligiendo la destrucción. Y sin embargo, ahí está, persistente, insistente, como un símbolo viviente de lo que aún podemos ser. Thor no viene del espacio, viene del futuro de nuestra conciencia.
Y tal vez por eso su historia no termina, porque no es solo un relato del pasado, es una pregunta que sigue abierta y una puerta que aún podemos decidir cruzar. Imagina por un momento que todo esto fuera cierto, que en 1957 un ser venido de Venus o de una dimensión paralela o de la conciencia misma caminó entre nosotros con un mensaje de amor, de unidad, de paz, que fue recibido por los hombres más poderosos del planeta, que habló con ellos cara a cara, sin armas, sin exigencias, sin promesas grandilocuentes, solo con presencia y verdad, y que su mensaje fue escuchado y luego ignorado, enterrado, silenciado. ¿Qué dice eso de nosotros? ¿Y qué dice de lo que aún estamos a tiempo de cambiar? Porque esta historia, más allá de lo literal, más allá del platillo volador y del uniforme plateado, es un espejo. Nos muestra nuestra soberbia, sí, pero también nuestra nostalgia. Nos enfrenta a nuestra resistencia al cambio, pero también a nuestro anhelo de evolución. Nos recuerda con dulzura y con crudeza que el mayor contacto que podemos tener con lo cósmico empieza en lo íntimo, en la forma en que tratamos al otro, en cómo escuchamos sin juzgar, en lo que decidimos pensar, decir y crear cada día. Así que, querido oyente, si alguna vez alguien llama a tu puerta y dice venir en nombre de la paz, del amor, del despertar, no mires primero su aspecto, ni su procedencia, ni si trae tecnología avanzada. Mira sus ojos, mira si hay miedo o compasión, mira si algo dentro de ti se agita, y si es así, tal vez sea hora de dejar de preguntar si es real y empezar a preguntarte si tú estás listo para serlo también. Porque tal vez Valiant Thor no vino a salvarnos. Tal vez vino solo a recordarnos algo que ya sabíamos, algo que sigue ahí, bajo las capas de ruido, esperando el momento de volver a brillar. El momento en que ya no necesitemos que alguien venga de las estrellas para decirnos que también nosotros lo somos. Valiant Thor llega a la Tierra en 1957. Dice venir de Venus. Habla de amor, de unidad, de despertar. Tiene un aspecto nórdico, como un dios antiguo con mirada cósmica y propósito divino. Se pasea por el Pentágono, habla con el presidente, ofrece una ayuda que no se puede comprar y desaparece como si supiera que su semilla no era para germinar todavía. 6 años antes, en 1951, se estrena El día que la Tierra se detuvo. Un ser llamado Klaatu desciende con un mensaje de paz y advertencia, y también es rechazado. En 1963, Marvel lanza por primera vez el Doctor Strange, un sabio místico, protector del mundo, conocedor de otras dimensiones, guía entre mundos. Ese mismo año aparece también el dios del trueno, Thor, como superhéroe,
alto, fuerte, justo, proveniente de otro plano, un ser de honor que actúa cuando la humanidad lo necesita. ¿Coincidencias? Frank Strange publica su Strange of the Pentagon en 1967, pero dice haber conocido a Valiant Thor una década antes. Y entonces lo ves todo alinearse como piezas que han fingido no conocerse. Tenemos a un Thor venusiano, pacífico y crístico, que viene a despertar. Y tenemos a un Thor asgardiano, guerrero y protector, que baja del cielo con su martillo a imponer justicia. Tenemos a un Doctor Strange real, ufólogo, ministro, mensajero, y a un Doctor Strange de cómic, hechicero, guardián de los secretos dimensionales. Y uno se pregunta, ¿y si la ficción no inventa, sino recuerda? ¿Y si lo que parece una fantasía pulp es en realidad una revelación codificada? ¿Y si Marvel, a través de sus personajes, nos está hablando de realidades que no se pueden exponer sin disfraz? Porque fíjate, en la cronología de la editorial, Thor, el asgardiano, vive en la Tierra entre los humanos, a veces con otra identidad. Doctor Strange protege a la humanidad desde un santuario oculto en Nueva York, con ayuda de artefactos imposibles y contacto constante con entidades de otros mundos. Y en los cómics más recientes, ambos acaban participando en guerras cósmicas por el destino del universo, donde la energía, la conciencia y la vibración son tan importantes como las espadas o los rayos. Es decir, la misma historia narrada desde otra trinchera. Una que se vende en kioscos, se imprime en millones de ejemplares, se adapta al cine y llega a todos los rincones, sin que nadie o casi nadie se pregunte si no están diciéndonos algo más. ¿Y si Valiant Thor fue el modelo oculto sobre el que se construyó la imagen del Thor moderno, pero sin su violencia, sin su épica de Hollywood, con esa suavidad inquietante del visitante que no necesita gritar para que todo cambie? ¿Y si el nombre de Frank E. Strange acabó filtrándose en los despachos creativos y alguien, consciente o no, lo transformó en Stephen Strange, mago del multiverso? No lo sabremos nunca. O tal vez sí, porque, como decía Carl Jung, la sincronicidad es la manera que tiene el universo de guiñarnos un ojo. Y cuando ves a dos Thors tan distintos y tan parecidos, a dos Strange caminando por planos distintos, algo dentro de ti sabe que eso no es casualidad. Tal vez Marvel no nos está ocultando la verdad. Tal vez está cumpliendo la profecía de Thor. Tal vez nos está preparando para un despertar que esta vez nadie podrá ignorar. No te puedo decir mi nombre, no por miedo, sino por respeto. Lo que viví no se lo conté a nadie en más de 30 años. Ahora ya soy viejo y sé que a estas alturas nadie me va a creer. Y me da igual. Yo solo necesito decirlo en voz alta, al menos una vez. Lo vi. Era el otoño del 59.
trabajaba como técnico auxiliar en una base que ni siquiera sabría si sigue existiendo. No era militar, yo era civil, un tipo normal con una bata blanca y muchas preguntas en la cabeza. Ese día había una orden estricta de no salir del perímetro del laboratorio. Demasiado movimiento, demasiado silencio. Ya sabes que cuando todo está demasiado callado es porque pasa algo. Me asomé. No debería haberlo hecho, pero lo hice. Y lo vi. Iba caminando por un pasillo central, flanqueado por dos hombres altos, trajeados, de esos que no parpadean ni sudan. Pero él era distinto. Caminaba sin mirar al suelo, como si no pesara, como si ya supiera a dónde iba y a dónde no. Llevaba un traje ceñido extraño, como metálico pero sin brillo. No era plateado. Era como cuando la luz rebota en el agua. Y lo que nunca olvidaré, lo que me ha perseguido en sueños y me ha consolado en los peores momentos, fue su mirada. Porque en un instante, un segundo, quizás menos, me miró. No sé si me vio escondido o si ya sabía que yo estaría allí, pero me miró. Y te juro por lo que más quieras que en ese momento sentí que me conocía por completo. No solo mi nombre, no solo mis errores, todo. Sentí que me perdonaba sin haberme acusado de nada. Sentí que por un segundo todo tenía sentido. Y luego se fue. Nunca más lo volví a ver. Nunca más se habló del tema en voz alta. Un par de años después me ofrecieron un traslado, con subida de sueldo y silencio incluido. Acepté. ¿Qué otra cosa podría hacer? Pero desde entonces he buscado su rostro en todos los relatos, en los documentales, en los libros, en los cómics, incluso en sueños. Y cuando un día escuché su nombre, Valiant Thor, supe que era él. No sé si era de Venus, ni si era un ángel, ni si era solo un espejismo de mi necesidad de creer. Solo sé que era real y que aún espero que vuelva. Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado, entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas, pero a veces entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos.